Bendiciones en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Fuerte abrazo. Que la gloria y la gracia de Dios sean en sus vidas y que sean rodeados con cánticos de liberación. En este tiempo y este último tema del día de hoy vamos a hablar lo que es procurando lo esencial de la doctrina. Ese es el tema. Esto viene relacionado a los temas que hemos venido tratando ya con anterioridad. Entre uno de ellos es lo que hablamos la semana pasada de que hay cosas difíciles de entender, o sea, literalmente hay cosas difíciles de entender, pero también hay cosas de que no se logran entender o se vuelven difíciles porque no hemos aprendido las bases o no hemos aprendido las cosas esenciales. Entonces, por, por causa de eso, perdón, por causa de eso nosotros necesitamos ver estas enseñanzas para nosotros saber qué hacer cuando hay cosas que son difíciles de entender o que simplemente necesitamos enfocarnos, perdón, o necesitamos enfocarnos nosotros en ciertos puntos para lograr alcanzar ese entendimiento o eso que pueda ser difícil, después se nos vuelva fácil porque tenemos las bases o tenemos los principios para aprender de ello. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude y que el Señor nos dirija para poder ser fieles a su palabra y ser dirigidos por Él y poder transmitir la palabra como Él lo requiera y lo necesite. Así que vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude y nos dirija en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para que tú nos dirijas, nos ayudes y nos fortalezcas en toda buena obra. Por favor, ayúdanos hoy a transmitir tu palabra y escuchar tu palabra como tú lo necesitas para que podamos dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, ya que tu palabra dice que si entendemos las escrituras y creemos, seremos salvos o guardaremos y lo aplicaremos y persistiremos para el fruto. Por lo tanto, tanto en mi caso como los que nos escuchan, en mi caso ayúdame a transmitir la palabra como necesitas que la transmita, tratando de darme a entender y también bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y por otro lado, las personas que nos escuchan, tú les puedas traer revelación y entendimiento y sabiduría para que puedan comprender la palabra y asimismo todos en un mismo sentido, un mismo entendimiento, podamos avanzar en el mensaje de la palabra de Dios. Así que te agradecemos, amado Padre y Pastor, te agradecemos, bendito Señor, por tu bella e infinita misericordia. Dirígenos hoy, socórrenos hoy, susténtanos hoy por tu infinita y misericordiosa palabra. Así que ayúdanos hoy, socórrenos para poder traer el mensaje de la palabra como debe ser transmitido. Gracias, te damos, quita todo estorbo, todo ataque espiritual, toda obra de pecado y engaño, y ayúdanos para poder ser fieles a ti, Padre. Así que a tu nombre sea la gloria, y en el nombre de Jesús declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Así que a ti sea la gloria, amado pastor y rey. Bendito eres eternamente y para siempre. En Cristo Jesús damos las gracias. Ok, entonces, Dios le bendiga. Vamos a iniciar. Dice la siguiente manera, el título es Procurando lo esencial de la doctrina. Es el título que tenemos hoy. Como mencionábamos, esto viene a causa de lo que hemos venido hablando de Timoteo, como Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso para que corrija lo que está erróneo. Pero obviamente también para que él pudiera alcanzar eso, tuvo que haberse cimentado en la doctrina y vivir lo esencial de la doctrina y comenzar a avanzar en ello para que tuviera la confianza del Espíritu Santo y Pablo para enviarlo a la iglesia de Éfeso. Y de igual manera, esto nos enseña a nosotros, bajo la perspectiva que hemos tenido de imitar a Timoteo, de enfocarnos en la doctrina clara y necesaria y aprenderla bien para que en cualquier momento Dios nos va a ayudar a, a enseñar o a edificar con la doctrina o algún momento tal vez a corregir como fue enviado en este caso Timoteo. Y pues también lo vimos en la reunión anterior con respecto a Priscila y Aquila, que Priscila y Aquila
fueron enviados para que les explicaran más exactamente el camino de Dios a Apolos. Así que si nos aprendemos bien la doctrina de Dios, vamos a ser de mucha ayuda al Señor y también a los hermanos que nos rodean, como se nombró también con Priscila y Aquila, que ellos fueron de mucha ayuda no solo a Pablo, sino también a las demás iglesias que estaban de los gentiles. Ok, entonces vamos a dar lugar al avanzar en esto, y esto es lo que tenemos, o sea, imitando también a Timoteo, es el punto de partida de lo cual hemos venido hablando. Llegamos a este caso, al caso de 1 Timoteo, donde le encomiendan que vaya a Éfeso para que corrija lo que está equivocado, y por eso, o que enseñe, o lo que se están enseñando es diferente doctrina. Entonces, vemos aquí claramente que ese es el punto de lo cual hemos tratado ahora. Esto está en 1 Timoteo capítulo 1. No enseñen diferente doctrina. Ok, entonces, de ahí en adelante hemos tocado varias cosas. Cuando la palabra enseña en Timoteo diferente doctrina, diferente doctrina es una palabra compuesta que hace referencia a diferente y maestro. Entonces, nos da a entender de que viene doctrinas diferentes a causa de diferentes maestros. Y por esa razón es de que nosotros tenemos que centrarnos en que Jesús es nuestro maestro. Ok, entonces otros de los temas que hemos hablado, el punto 2, que es qué es doctrina, aclaramos relacionado a ello. También el 3, la doctrina y otros aspectos espirituales. El 4, el fundamento de la doctrina. 5, la doctrina y la práctica. 6, oyendo la doctrina de Jesús. 7, preguntando sobre la doctrina de Jesús. 8, oyendo la doctrina que necesitamos. 9, no seamos tardos para oír la doctrina. 10, no seamos oidores olvidadizos. 11, hay cosas difíciles de entender, que fue lo que hablamos la semana pasada, y el día de hoy será procurando lo esencial de la doctrina. Menciono todos estos puntos que hemos hablado porque de alguna manera tienen una relación con relación a la doctrina, ¿verdad? Porque hay varias cuestiones, inclusive hay algunos que están relacionados, como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, van relacionados un poco lo que ya vimos en el 7, en el 8, que es preguntando sobre la doctrina de Jesús, en el 8 oyendo la doctrina que necesitamos, en 9 no seamos tardos para oír, que en tardos para oír eso es Hebreos capítulo 5 del 11 en adelante. Y esto va relacionado, no seamos oidores olvidadizos, va más o menos también relacionado, pero mayormente y hay cosas difíciles de entender, que lo que vimos la semana pasada con Pedro. Y todo esto que acabo de señalar de los anteriores, de alguna manera se van a tocar también hoy, ¿verdad? Con esta parte de procurando lo esencial de la doctrina, porque tiene su relevancia. Vamos a avanzar leyendo. Siempre hemos estado tomando este punto del caso de Mateo 7, del 24 al 27, ya que Jesús hace una mención muy particular. Hace relación a los que oyen la palabra y a aquellos que la hacen. Y es bien importante, y por eso aclarábamos en su momento también con lo que era la doctrina, que la doctrina no es solo cuestiones que se van a hablar o solo que uno va a mencionar, ¿verdad? Sino que habla de que uno la escuche y la busque poner en práctica. Pues la doctrina es algo práctico que hace relación a nuestra forma de vida. Entonces, por esa razón es de que nosotros debemos enfocarnos en buscar la doctrina de Jesús, pero también ponerla en práctica. Oír la doctrina y ponerla en práctica. Y por eso hemos tratado diferentes cuestiones del oír la palabra de Dios, pero también qué cosas pueden estar impidiendo que nosotros la llevemos a la práctica. Por eso hablamos de los oidores, los tardos para oír, o de los oidores olvidadizos, o de que si algo es difícil de entender, no vamos a poder hacerlo porque, como mencionaba en el caso de, si no estoy mal, Mateo 13:19, cuando hace referencia de que aquellos que no entienden la palabra, el enemigo se las quita y por lo tanto no pueden dar fruto. Entonces vamos a ver este caso otra vez, de que lo hemos estado leyendo constantemente, de Mateo 7, 24, 27, con respecto a las palabras de Jesús. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu
contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Muy bien, entonces si observamos acá, esto es Mateo capítulo 7 y ya hemos resaltado, inclusive lo menciono para que alguno tenga cierta información, Jesús comienza lo que se conoce como el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 em, comienza Jesús a hablar en lo que se conoce como el Sermón del Monte, y de ahí en adelante hasta el capítulo 7 él concluye de hablar, por lo menos en lo que se hace referencia a lo que comienza su sermón, a lo que escribió por lo menos Mateo. Entonces, Mateo, inclusive alguien lo puede ver si tiene la Biblia, a veces en línea o inclusive también en papel, las palabras en rojo de Jesús. O sea, hay Biblias que dicen en la parte de atrás las palabras de rojo en Jesús. Y vemos de que del capítulo 5 todo está en rojo hasta el capítulo 7. Entonces, prácticamente cierra el mensaje de Jesús, haciendo entender que todo lo que oyeron, si no lo ponen en práctica, no será... vendrán momentos de que si no lo ponen en práctica va a traer consecuencias. Obviamente no solo está hablando del contexto del 5 al 7, sino que también nos está hablando de cómo Jesús nos enseña de diferentes formas. Entre una de ellas es que Dios envía a personas para que nos expliquen de la palabra, como en el caso, en el libro de Hechos, cuando Felipe es enviado al etíope y Felipe le explica acerca del Evangelio de Jesús. O, por ejemplo, Pedro cuando es enviado con Cornelio. O también Pablo con las otras personas, inclusive en el libro de Gálatas. Entonces, Dios usa personas también, por eso Dios también nos da la palabra, porque tenemos el privilegio en esta era de tener la palabra muy a la mano. Es decir, antes, recordemos de que se escribía en rollos o se escribía en ciertos tipos de materiales que también no era muy común, ¿verdad? Entonces, no era necesariamente que las personas tenían la Biblia a la mano. Por eso que también se leía a veces cada sábado la palabra para que las personas la tuvieran a la mano. A lo que quiero resaltar con esto es de que ahora tenemos la Biblia en nuestros teléfonos, en papel, inclusive en audio. Y hay predicadores en TikTok, en muchos lugares, que están transmitiendo un mensaje que Jesús les está dando. Es decir, ellos van a orar, Dios les habla y ellos están transmitiendo un mensaje que Dios está brindando. Entonces, Jesús está hablando de diferentes maneras a través de ministros. Nosotros cuando leemos la Biblia también conocemos la palabra de Jesús, pero Jesús busca que la pongamos en práctica. Ahora, aquí entra algo que también pues va a relacionar un poquito, en el caso que lo que vimos de Pedro la semana pasada, dice el siguiente versículo. 2 Pedro 3, 14 al 16, 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces aquí ya lo señalamos la semana pasada como cuestiones difíciles de entender, que ya nos están diciendo que hay cosas que son difíciles de entender, que no las tenemos que tomar a la ligera. Pero también hay un punto acá de lo cual hace referencia el apóstol Pablo. Ok, no lo... Okay. Sí, perdón. Es que el 16 era más largo, lo olvidé. Dice, las cuales los indoctos, pero vamos a leer atrás 16. 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí algo importante y dice los indoctos. Es decir, en este caso daría a entender los instruidos. Los no instruidos, no instruidos. Los no instruidos tuercen. También habla de los inconstantes, pero el punto acá es de que hay cosas difíciles de entender, de que por la falta de instrucción podemos estar torciendo. Y es importante poder, por así de alguna manera, clasificar eso que puede ser difícil de entender. Pero también ya hemos resaltado, por ejemplo, en el caso de lo que hemos visto con el libro de Hebreos, cuando hace referencia a que en el capítulo 4, desde el capítulo 4 comienza el exponente del Hebreos a hablar hasta el capítulo 5, del 4 al 5, referente a Jesús, su sacerdocio y el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec.
Pero él se tiene que detener en el versículo 10 y en el versículo 11 dice, miren, ya no voy a poder seguir, estoy parafraseando por supuesto, ya no voy a poder seguir instruyéndolos en esto porque me estoy dando cuenta que me están viendo raro, por así mencionarlo. En el sentido de que esto deberían ustedes a digerirlo rápidamente y fácilmente, pero les está costando digerirlo, les está haciendo difícil a ustedes captar el mensaje. Eso es lo que está tratando de decir el escritor del libro de Hebreos. Por lo cual él menciona en Hebreos donde dice, ustedes necesitan la leche espiritual o las bases o el rudimento y no el alimento sólido. Es decir, lo que les estoy enseñando es alimento sólido, pero no lo pueden digerir, no lo pueden entender. Por lo cual ustedes tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ustedes necesitan el rudimento. Entonces vemos ahí de que lo difícil de entender a veces también se da a causa de que nosotros no tenemos bien específico lo que es lo esencial o lo principal, algunos le llaman doctrina básica, otros le llaman rudimentos, otros le podrían llamar leche, cada quien a veces le da ciertos nombres. Entonces a veces lo difícil de entender es si no logramos captar lo esencial o lo principal o las bases de cualquier tema, porque no estamos hablando solo de un tema en general, ¿verdad? O sea, como que el evangelio o el reino, sino que dentro del evangelio o dentro del conocimiento del reino o de lo que el Señor nos enseña, hay de ciertos temas, hay cosas que son fundamentales o que son básicas, ¿verdad? Si no se entiende ese fundamental o eso básico, lo demás puede traer muchas consecuencias erróneas. Por ejemplo, uno de ellos podríamos mencionar la guerra espiritual o algunos otros temas también como el bautismo o algunos otros temas. O sea, recordemos de que el reino, el conocimiento de Dios tiene diferentes temas y esos temas claramente tienen sus bases o tienen sus principios. Entonces, esto nos enseña a nosotros de que para poder entender lo difícil de entender, tendremos que ir a lo principal o lo esencial. Por eso que mencionaba aquí con los cuales los indoctos tuercen. Entonces, indoctos son los no instruidos. ¿No instruidos en qué? En las cosas básicas. Por eso resaltaba el punto el caso de Hebreos, de que tuvo que parar. ¿Para qué? Para explicar lo básico. Les tengo que volver a enseñar las bases. ¿Por qué menciona que les tenemos que volver a enseñar las bases? Porque en ese momento, de alguna manera, ya se les había enseñado, pero lo olvidaron. Y por olvidarlo, tienen que volvérselo a enseñar. ¿Por qué? Porque por habérselos olvidado, no pueden entender. Entonces, por eso mencionaba de que los temas anteriores nos daban a traer relevancia también en este caso. Entonces, es importante irnos a lo básico, inclusive alguien puede decir, no, pero lo básico ya me lo sé, pero como también menciona el versículo, el que crea saber algo no lo sabe como lo debe de saber. Entonces, a veces nosotros pensamos que ya sabemos algo, pero cuando a veces ya entramos a la práctica de eso, nos damos cuenta que no lo sabemos del todo, ¿verdad? Y es muy peculiar que inclusive en el deporte o inclusive en muchas cosas siempre hablan de eso, de enfocarnos en lo básico. Pero lastimosamente nosotros a veces a lo básico lo vemos como aburrido. Pero tenemos que fomentar las bases de lo básico y aprenderlos bien, a la medida y a la importancia que Dios quiere. Obviamente alguien tampoco con este mensaje de que va a ir corriendo a ir a agarrar libros de teología o ir corriendo a meterse a la doctrina básica de su iglesia, sino que lo que quiero transmitir el día de hoy es tomar la importancia de acercarnos a Jesús para que Él nos diga qué es lo que nosotros necesitamos por base o qué es lo que nosotros necesitamos corregir, porque puede ser que nosotros digamos, no, yo sí me sé esta base, o lo que en Hebreos, por ejemplo, habla acerca de la doctrina de los lavamientos, del arrepentimiento, de la imposición de manos, etcétera, y uno diga, no, es que sí, eso sí ya me lo sé, pero realmente no se conoce del todo, porque ya en la práctica o también cuando uno ya estudia a detalle ciertas cosas, uno puede comprender de que no está, por la razón de las consecuencias que han venido sobre nuestras vidas. Y uno dice, bueno, no le hubiera puesto más importancia a esto que aquí se habla en la palabra, que pensaba que ya lo sabía, pero ahora me doy cuenta que realmente no lo estoy sabiendo de manera precisa. Entonces, por eso menciono aquí los indoctos, los no instruidos. Entonces, aquí nos habla que necesitamos ser instruidos. Y obviamente, basado en lo de Hebreos y en lo que estamos hablando aquí, en las cosas básicas o los principios. Por eso recobra más sentido también el pasaje el título de hoy, que es procurando la
lo esencial. Y alguien dirá, pero la palabra esencial no aparece en la Biblia, si alguien hace una búsqueda rápida. Y también voy a dar detalles ahorita de por qué puse y por qué usé la palabra procurando y no buscando. Ahora, vamos a resaltar ahorita Mateo 13:19, dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces vemos aquí que hay un énfasis de Dios que nosotros entendamos las cosas. Y ya hemos mencionado que entender no significa resumir. No es decir, no que yo resuma algo, necesariamente lo estoy entendiendo. Ya también hemos hablado en las otras reuniones de los sábados con respecto al entendimiento, de que hay cosas que no las vamos a entender del todo solo por cuestiones mentales, por ejemplo, pusimos el ejemplo del clima, ¿verdad? No porque necesariamente alguien me diga estamos a 5 grados centígrados, yo sé que entienda qué nivel de frío es eso. Hasta que yo esté en ese lugar que esté a 5 grados o a menos 5 grados, yo entendería qué tan frío es. O inclusive alguien dirá, estamos aquí a 40 grados. Y tal vez nunca en mi vida he llegado yo a los 40, sino que lo más los 20. Y alguien dirá, es que qué calor hay. Yo le digo, no, sí debe haber mucho calor. Yo lo voy a entender hasta que esté tal vez experimentando esos 40 grados. Por eso hablábamos en ese momento, si no estoy mal, de la palabra aisteromai, que hacía referencia de entender por los sentidos. Entonces hay muchas cosas con el entendimiento que Dios necesita que nos enfoquemos. Por eso hablaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lo difícil de entender. Obviamente que la palabra también nos enseña, inclusive como el apóstol Pablo a veces menciona, la misma naturaleza nos enseña de que hay cosas que pueden ser sencillas o primarias o esenciales, por los cuales eso nos va a ayudar a comprender las cosas más complejas. En este caso, ya la palabra que utiliza el apóstol Pablo como difícil de entender es esto, que ya lo hemos visto como dus noetos, que hace referencia a una palabra compuesta, dus y noetos, siendo dus haciendo referencia, si no estoy mal, a lo difícil, y noeo o noeo, que hace referencia a la dificultad a la percepción o al entendimiento. Entonces, por eso se habla de dificultad de percepción o dificultad de entendimiento. Ya en la palabra noeo también lo hemos hablado, inclusive también por esa razón lo enfatizamos la semana pasada. Y también es de que a veces nos puede ser difícil de entender algo o nos puede ser dificultoso para poder captarlo porque no estamos en el ejercicio de hacerlo, ¿verdad? Es decir, que por no estar practicando las cosas se nos vuelve difícil. Eso también lo hablamos en su momento, por ejemplo, en el libro de Gálatas, cuando dice insensatos, ¿quién los desvió del conocimiento del Cristo crucificado? Entonces, cuando les habla insensatos, insensato significa aquel que no ejerce la mente, aquel que dejó de ejercitarse en el pensamiento en este caso de Gálatas, en el Cristo crucificado, dejó de ejercitar en ello, por lo tanto fue fácilmente engañado. Entonces, la palabra nos enseña que por eso habla del ejercicio. Inclusive cuando hablamos también en Hebreos capítulo 5, hacía referencia a que cuando habla de las personas maduras o las personas que el entendimiento que le está hablando, explicando, lo podrían captar, habla de aquellos que han sido ejercitados en la palabra de justicia. Aquellos que por ejercitarse en la palabra de justicia tienen los sentidos ejercitados. Es decir, que su madurez viene a causa de constantemente ejercerlo. Esto también ya lo hemos reflejado cuando uno hace una operación, hagamos de cuenta en matemáticas, que es común. A veces uno pierde la práctica y a veces uno se recuerda cómo es esta operación y a veces le cuesta hacerlo, que tal vez en su momento cuando uno estaba estudiando era fácil hacerlo. Entonces se vuelve difícil por esa razón, ¿verdad? Inclusive hay cierto término en el término humano que se hace referencia como analfabetismo funcional. El analfabetismo funcional es aquella persona que le enseñaron algo y que lo sabía, pero por falta de ejercitarlo y ejercerlo o practicarlo, él entra en una pérdida de eso. Entonces ahora le cuesta hacerlo. Entonces a ese tipo de personas se le llama analfabetismo funcional. Entonces le cuesta hacerlo, le es difícil ahora. Antes era muy fácil, pero por falta de hacerlo lo pierde. Inclusive en el aprendizaje de idiomas hay personas que tal vez antes sabían inglés y pasaron 10 años, ahora que tratan de hacerlo se les olvida, se traban, y les es difícil volver a retomarlo. Entonces, el ejercicio es parte del entendimiento, pero obviamente tenemos que ver las bases, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora Mateo 23:23, dice de la siguiente manera: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces aquí vemos que utiliza una palabra, dice lo más importante. Aquí hay algo importante aquí porque vemos cómo ellos, inclusive Jesús les está regañando a los escribas y fariseos, llamándolos de hipócritas, porque ellos estaban utilizando la ley o en el sentido del diezmar, pero no querían aportar nada a su casa. Es decir, que cuando le pedían algo decían, no, es que este diezmo es para Dios, o sea, no te puedo dar nada porque es de Dios. Entonces ellos estaban usando la ley y por eso mencionaba el caso de Pedro, donde decían los indoctos la tuerza. Entonces ellos estaban haciéndolo o utilizándolo para su propio beneficio. Realmente no era para apoyar o no, sino que ellos querían obtener ganancias y otras cosas y estaban utilizando el diezmo y un montón de situaciones aquí. Pero Jesús dice esta relevancia. Y dejáis lo importante de la ley. Es decir, ustedes no han entendido lo importante de la ley. Ustedes están agarrando la ley, pero no el entendimiento o la esencia de la ley. Y aquí dice la justicia, la misericordia y la fe. Es decir, que el fundamento o la esencia sobre el cual están colocados los mandamientos o la ley que Dios les ha explicado a ellos en el Antiguo Testamento estaba fundamentada en estas tres cosas. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice, de que no es necesariamente ejercer la ley, sino ejercer el amor. Y el que ama, por consecuencia, cumple la ley. Es decir, que la esencia de la justicia o la ley, su fundamento o su esencia es el amor. Entonces, el que ama, cumple la ley. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio los 10 mandamientos, Dios no se la sacó de la nada, así como que, se me ocurrió esto, está bueno y se lo vamos a dar. Sino que Dios toma de su propia naturaleza y las establece y las escribe en forma de mandamientos, o algunos le llaman el decálogo que aparece en el libro de Éxodo. Entonces, el fundamento o la esencia de lo que correspondería el mandamiento de Dios era el amor y la sabiduría, y por eso Dios después lo explica, ¿verdad? Inclusive cuando se habla también el apóstol Pablo, cuando habla del amor y la justicia y otras cosas, hace referencia a ello. Inclusive aquí lo estamos viendo. Y por eso es por eso es lo importante de esto. Ahora, voy a mencionar 23, que creo que era más grande, lo dividí en dos. Dice, vuelvo a repetir, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces aquí está hablando de que no es que dejen de diezmar, es decir, ciertamente hay que hacerlo, pero bajo la esencia de lo que realmente corresponde, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces aquí nos está hablando de cosas bastante importantes, de buscar la importancia. Si uno no entiende la base, puede trastornar la enseñanza como tal. Lo mismo que está diciendo Pablo, que los indoctos, los no instruidos, terminan torciéndolo. Aquí se ve el ejemplo, pero Jesús les habla de que para que ellos no lo tuerzan, necesitan enfocarse en lo importante, en lo esencial. Y aquí voy a y aquí voy a colocar las dos palabras que coloqué al principio del título, que es procurando lo esencial de la doctrina. Y por esa razón es la palabra procurar. No usé buscar porque, aunque las dos, procurar y buscar, hacen referencia a que uno quiera alcanzar algo, pero realmente el procurar tiene una especificación más importante, y es la siguiente manera. Dice el punto 1 de la RAE, la Real Academia Española, dice: hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Similares, intentar, pretender, tratar, esforzarse, proponerse, acometer, aprender, proyectar. Entonces vemos aquí que procurar ya implica ejercer una diligencia, es decir, ser diligentes en algo, y también que alguien se esfuerce. Es decir, cuando a veces se habla de buscar, no necesariamente se habla de buscar con el punto de ser diligentes, pero la palabra procurar, por lo menos en nuestro español, ya hace referencia de buscar con diligencia o buscar con esfuerzo. 2, conseguir o adquirir algo usando más como pronomia. Similares, proporcionar, facilitar, suministrar, agenciar, deparar. Ahora, la otra palabra que yo utilicé acá, que es esencial, dice de la siguiente manera. 1, perteneciente o relativo a la esencia. Hace similares, sustancial, constituido, intrínseco, inherente, básico, primario, fundamental, necesario. Estos son sus similares.
Es decir, que cuando se habla de algo esencial, se puede ver como algo básico, primario, fundamental, necesario. Antónimo accidental, ¿ok? Esencial, el punto 2 dice sustancial, principal, notable. También en sus similares se coloca como fundamental, principal, importante, sustancial. Antónimo, perdón, secundario, prescindible, intranscendente, accidental, accesorio. Entonces vemos de que cuando hablamos de procurar lo esencial, estamos hablando de procurar lo fundamental, procurar lo principal, procurar lo que es más notable. Y por eso coloqué el caso de este Mateo 23, que Jesús le está diciendo a ellos, porque ustedes no han entendido lo fundamental o lo esencial o lo primario de la ley, están torciendo la ley. También en el original griego, la palabra que se usa para importante es lo diré de esta manera, y dejáis lo que tiene peso en la ley. Eso sería como la traducción más literal, ¿verdad? Porque la palabra que se usa aquí para importante se utiliza para decir que tiene algo peso. Por eso cuando Jesús dice, ustedes les ponen pesadas cargas a ellos y ustedes ni con un dedo las quieren mover, esa es la misma palabra que se utiliza aquí, importante. Es decir, nosotros debemos ver lo que tiene más peso en las cosas de lo que está hablando la Biblia, pero tampoco significa que le vamos a restar importancia a las otras. Es decir, que esto tiene mayor peso para que podamos entender a lo demás. Es decir, tiene más prioridad en aprendizaje para poder entender las otras cosas. Si no entendemos estas cosas, no vamos a poder entender las otras. Por eso también cuando hablamos en su momento del entendimiento, hablamos acerca de lo dependiente. Es decir, inclusive cuando uno está en la escuela, en el colegio o en otras cosas, inclusive cuando uno va a hacer trámites a veces a ciertas instituciones, le dicen a uno, mire, pero necesita presentar primero el formulario 10 antes de presentar el 20. Hay una dependencia, ¿verdad? Entonces, en la escuela también pasa, por eso hay cursos y en la universidad también hay semestres, porque si se aprende el semestre 1, se puede avanzar al semestre 2. Entonces, por eso que nos enseña que hay conocimientos que dependen. Y ese depende, tiene mayor peso, mayor importancia, mayor cuestiones sustanciales, y todo eso nos va a ayudar a comprender cosas que pueden ser más difíciles. Pero si no se aprende eso, va a costar, ¿verdad? Por eso hablamos en su momento de aprenderse ciertos vocabularios a veces de la palabra que enseña, o inclusive a veces porque ponemos los versículos en griego y hebreo, no es porque uno quiera dar gala de que sabe, sino que realmente nos ayuda para poder comprender porque hay un conocimiento que no se conoce. Y por eso también coloqué palabras como procurar y esencial, que alguien dirá, de que eso es fácil de entender. Para algunos sí, para otros tal vez no tanto, para algunos tal vez primera vez que tal vez escuchan del todo procurar o esencial, no lo sé, por eso de igual manera lo coloco para de igual manera aclarar o facilitar cierta información. Entonces, basado en esto, vamos a ver un ejemplo de las situaciones de esenciales y también por el que mencioné de que no es solo porque alguien esté estudiando teología o porque alguien ya lleva muchos años en el Evangelio, sino que Dios nos hace un llamado a nosotros para que no demos en su posición de que ya sabemos cosas o que inclusive ya sabemos las cosas básicas. O inclusive lo que para nosotros podría ser de mayor peso, mayor importancia, puede ser de que para Dios no, ¿verdad? Por eso es la importancia de abocarnos a Jesús para que Él nos hable, para que Él nos revele, para que Él nos enseñe lo que para Él es importante, para lo que Él tiene un peso, ¿verdad? Porque a veces nosotros le damos cierto peso o cierta prioridad o importancia a algo, pero Jesús dice, bueno, no, inclusive dependiendo los tiempos, ¿verdad? No es tiempo ahorita que se enfoque uno en ciertas cosas. Ya cuando uno avanza en la edad, inclusive en años, etcétera, ya Dios puede ver, bueno, ahorita sí es momento que se enseñe de este tema a él, ¿verdad? Inclusive Jesús menciona en un pasaje donde dice, tengo muchas cosas que deciros, pero no lo pueden sobrellevar, no lo pueden soportar. ¿Por qué? Porque necesitan primero aprender cosas para que se les pueda dar otro tipo de enseñanzas. Es lo mismo que hemos hablado con el caso del libro de Hebreos, capítulo 5, del 10 en adelante. Entonces aquí hay un caso particular en Juan 3, donde Jesús tiene una conversación con un maestro de la ley, un docto, una persona que sabe. Y inclusive también por eso mencionamos la semana pasada con el caso de Pedro,
porque Pedro es una persona que sabía, y sabiendo, aún así dice que lo que escribe Pablo es difícil de entender. Entonces, en este caso vemos un docto de la ley, un sabio de la ley, una persona que ya enseña, que ya es reconocido como rabino, por así decirlo, y teniendo una conversación con otro maestro llamado Jesús, en el sentido nuestro maestro Jesús. Entonces esto nos va a ayudar también a ver un poco la situación que estamos mencionando con lo difícil de entender y la búsqueda de las cosas básicas o las principales. Y aquí dice versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablare o si os dijere las celestiales? 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos, como mencionamos, que esta es una conversación entre el maestro Nicodemo o el rabí Nicodemo y el rabí Jesús, es decir, hay una conversación entre dos maestros. Pero entre esta conversación entre maestros, que obviamente sabemos de que ellos aprendieron, o sea, estamos hablando, por así decirlo, de dos doctos, de dos personas instruidas, y que también obviamente están instruyendo a otros. Entonces, aquí se está hablando prácticamente del nuevo nacimiento, es decir, están Jesús está dándole un peso o una prioridad, una importancia, o mostrando algo esencial que es el nuevo nacimiento, inclusive lo que son los hijos de Dios y el mover, cómo se mueven ellos. Pero vemos cómo hay una cierta dificultad para este maestro para comprender lo que está hablando Jesús. Pero hay algo importante con eso también de lo que se le está hablando, porque él no capta así como así de nacer de nuevo. O sea, yo siendo viejo me puedo volver el vientre de una madre para volver a nacer. Entonces Jesús le dice a él que no es de esa manera, que él necesita nacer por el agua y por el Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Entonces, en este caso, él se está sorprendiendo, este maestro llamado Nicodemo, acerca de la situación de lo que le está explicando Jesús. Pero Jesús en el versículo 10 le dice de la siguiente manera, porque claramente responde Nicodemo de la siguiente manera, el versículo 9, y Jesús le responde en el 10 de la siguiente manera. Dice, 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces vemos cómo Jesús en este caso le dice, miren, o sea, esto lo deberías entender y saber, lo deberías asimilar rápidamente. Como ya lo vimos en la palabra noeo, que hablaba de entenderlo en el instante, es decir, cuando nos hablan, nosotros entenderlo en el momento, porque es un entendimiento intuitivo. Es decir, que Jesús esperaba que Nicodemo comprendiera, es decir, por su ejercicio del aprendizaje de la palabra, que lo que Jesús estaba diciéndole, él lo captara, pero él no lo estaba captando, es decir, no lo estaba entendiendo. Y eso que ya era un maestro. Y Jesús le recalca, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Es decir, entonces Nicodemo, ¿bajo qué conocimientos, bajo qué doctrinas, bajo qué pesos o importancias o cosas esenciales él vio que no estaban casando con, por así decirlo, las enseñanzas de Jesús, o lo que para Jesús era básico,
no era básico para Nicodemo. Y esto y por eso mencionaba al inicio que no era el hecho de que uno iba a salir corriendo para ir a agarrar una carrera de teología, o salir corriendo para que uno se va necesariamente a meter a la iglesia para aprender doctrina básica, sino que el hecho era de ir con Jesús, para que Jesús nos diga a nosotros qué es lo que nosotros necesitamos aprender. Y por eso mencionaba recalcaba que íbamos a hablar hoy de varias cosas que habíamos hablado, o que una de ellas fue cuando hablábamos acerca de preguntar acerca de la doctrina de Cristo. Porque aquí nos está diciendo a nosotros, nos está dando a entender la Escritura, de que hay una prioridad para Jesús en aprendizaje. En este caso está hablando del nuevo nacimiento. Que Nicodemo ya lo debería saber, a pesar de ser maestro, no lo sabe. Es decir, que él se enfocó en otros temas, él se enfocó en otras doctrinas. ¿Por qué? Porque le dio prioridad e importancia a otras cosas. Y por eso es la idea de ir con Jesús, porque inclusive ya cuando a veces se habla de teología, hay una teología que se habla que es como que, siempre se me olvida el nombre, pero como es como que inicio a fin, ¿verdad? Que llega como que este es el primer tema, este es el segundo tema, es el tercer tema, y hay otros tipos de teología que a veces tratan las personas, como teología bíblica, y otros tipos de teología que se hace mención, que hay varios, no solo hay uno. Pero lo que quiero resaltar es de que ya el mundo, o ya la iglesia tradicional, cuando hablo de tradicional significa que trae tradiciones de años y años y años, donde ellos han visto cosas que para ellos son importantes. Eso es lo que hablo de tradición. Pero recordemos de que Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis, la palabra conformar significa tomar la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que Nicodemo tenía la forma de la doctrina de ese mundo, es decir, en ese momento ese mundo de judío o rabínico, ¿verdad? Él claramente para todos era el mejor de los mejores, el que enseñaba, el que instruía, etcétera, pero esa era una forma de enseñanza terrenal del mundo. En términos de que ciertamente lo tomaron de la Biblia, pero no estaba tomando la forma completa de Jesús. Entonces Jesús le instruye, lo dirige, lo impulsa para que él comience a aprender acerca del nuevo nacimiento. Y vuelvo a resaltar, esto nos enseña a nosotros de llegar con Dios, inclusive como hablamos ayer, a llegar al Espíritu Santo, porque dice que Él nos guiará a toda verdad, Él nos enseñará, para que Él nos diga a nosotros a qué le debemos poner importancia en aprendizaje. ¿Qué es lo que Él necesita que aprendamos nosotros? Porque por eso a veces a algunos le ha pasado que a veces uno mira que a cada rato por todo lado le sale, escucha una prédica en YouTube, una prédica en la iglesia, el papá nos termina hablando de algo, en la escuela terminan hablando de prácticamente por todos lados, como que nos estuvieran gritando acerca de un tema. Y es prácticamente Dios hablándonos, diciendo que le pongamos importancia a eso. Lastimosamente a veces nosotros nos llama más la atención como que lo oculto, lo misterioso. Inclusive hay personas que entran en el Evangelio y quieren aprender muchas cosas del Apocalipsis, del fin del mundo y otras cosas, cuando tal vez deberían aprender más de la oración, ¿verdad? Y no menospreciando a las cosas que son acerca de la venida de Cristo o del final de los tiempos, ¿verdad? Sino que a veces si aprendemos de la oración o de la palabra, eso va a ayudar para que aquello que anhelamos saber acerca del final de los tiempos, otras cosas, nos va a servir de base para llegar a ello, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado con inclusive libros, otras cosas que a veces leen, y mejor centrarse en la palabra, es decir, mejor generar o crear un fundamento de la palabra previo a comenzar a leer ciertos libros o inclusive ciertas cosas que pueden ser muy complejas, ¿verdad? Inclusive a veces nosotros por querer respuestas, que inclusive a mí me pasó en sus inicios, cuando yo comencé, por no ser instruido, obviamente, yo comenzaba a buscar mucho en internet, es decir, a veces yo buscaba respuestas y lo que hacía era buscar en Google, poner ahí qué significa tal cosa. Entonces yo usaba de ese medio y lastimosamente, y por eso regularmente siempre lo digo a las personas como consejo, tengan cuidado cuando busquen en internet, porque yo a veces he mencionado que internet es como un gran basurero que uno se encuentra de todo. O sea, se encuentra un montón de basura y dentro de esa basura hay cosas que son relevantes, pero realmente hay un montón de cosas. Uno esperaría a veces encontrar de que tal vez todo lo que se habla de internet de doctrina puede ser verdadero, pero no es cierto. Y por eso cuando yo busqué cosas en internet acerca de ello, me di cuenta de las confusiones, inclusive como personas que son creyentes toman cosas meras extrañas de ciertos temas. Y yo mejor, después de mis experiencias con eso, mejor decidí ya mejor ni tocar internet para temas espirituales. Decidí mejor solo enfocarme en la Biblia porque a veces traía más confusión de que aprendizaje.
En varias maneras también cuando a veces se explica en internet o en TikTok, hay personas que van comenzando y están queriendo explicar cosas muy complejas o ciertos términos y terminan más bien confundiendo a otros. Entonces, por eso hablar aquí de lo que es lo que tiene más peso, es decir, en nuestra forma de vida. Claramente cada persona, cada uno de nosotros que me está oyendo, tienen, por así decirlo, a tal vez algunos ya enseñan, otros van comenzando, otros ya predican. Hay un sinfín en todo este ámbito de lo que puede tener cada persona. Entonces, el punto es ir con Dios, ir con Jesucristo y con el Espíritu Santo y que Él nos diga, que Él nos revele cuál es lo esencial para mí en estos momentos que yo debo de aprender. Y Dios nos va a traer a nosotros una revelación, es decir, un enfoque. En mi caso pasa inclusive en otras personas, que a veces como que Dios nos habla cuando uno lee la Biblia, nos hace resaltar algo, pero a veces como cuando ya no entendemos o como no estamos como que muy captados del mensaje, no estamos reaccionando a lo que Jesús necesita que aprendamos, a veces Dios nos envía a alguien. Entonces esa persona como que nos dice más claro, mira, necesitas enfocarte en esto. Y a veces uno dice, bueno, esto ya me lo vienen diciendo, ¿verdad? O sea, me llegaron a decir aquí ahorita físicamente una persona que tengo que hacerlo porque no le he puesto atención. Entonces, inclusive si Dios nos dice a nosotros que aprendamos acerca de un tema cualquiera, independientemente, ese tema tiene bases, tiene principios. Entonces nosotros no debemos ir directamente al tema como tal, sino que, por así decirlo, comenzar a desmenuzar. Es como cuando uno tiene un alimento, ¿verdad? Es cuando uno va a comer a algún restaurante y nos sirven un plato. Ese plato que puede ser muy sabroso para nosotros, fue preparado con diversidad de ingredientes. Cuando uno va a inclusive en mi caso, cuando yo ya comencé a vivir, que estaba solo, como que aparte, allá no con mis padres, yo buscaba en internet recetas de comida. O sea, yo ponía recetas simples, ¿verdad? Y las recetas simples tenían como 10 ingredientes. Entonces decía, ya no lo hacía, ¿verdad? Pero me daba cuenta de que para poder darle ese sabor a la comida, para poder, que ciertamente puede ser sencillo, pero para que tenga ese sabor que nos gusta, tiene pequeños ingredientes, ¿me entienden? Que tal vez no, para uno no pueden ser relevantes, pero le da un buen sabor a la comida. Entonces, si uno va a un restaurante o a algún otro lado, para poder replicar esa receta, no es solo juntar todas las cosas, sino que uno tiene que ver cómo está constituido, cómo está con el montón de cositas que pueden ser muy simples o ramitas que a veces le piden a uno hierbabuena o algún otro tipo inclusive un tipo de aceite o otras cosas, pues para que tenga realmente el verdadero sabor, la verdadera forma. Entonces, igual cuando hay temas en la palabra, a veces uno no solo quiere abarcar el tema como tal, pero no lo como que subdivide, que también ya lo hemos hablado en ciertas ocasiones, que hay una palabra en griego que se llama anacrino, que anacrino hace referencia al discernimiento, pero es un discernimiento en el sentido de distinguir entre diferentes cosas. Es decir, cuando uno mira un tema, distinguir las diferentes, cómo está siendo formado para ir a estudiarlo por separado cada tema o cada parte de una manera profunda. Ahí ese es el contexto de anacrino según el diccionario Vine. Entonces, ese anacrino habla de distinguir para estudiar por partes. Hagamos de cuenta, por ejemplo, una de las cosas que yo he estudiado es, por ejemplo, el caso del bautismo en agua. Cuando yo fui a estudiar el bautismo en agua, no fui a buscar solo la palabra bautismo en agua, sino que claramente habla de agua. Entonces, cuando uno va a ver en la Biblia, la palabra agua en toda la Biblia nos refleja muchas cosas. También cuando habla la palabra bautismo, que habla sumergir, entonces uno ve todas esas como que subdivisiones para poder entender ciertas cosas del bautismo en agua. Entonces, por eso estamos, hagamos de cuenta, usando un anacrino, ¿verdad? O sea, separar y ver los fundamentos o los principios de cada uno y ver cómo esos se fueron aplicando en en todo el contexto bíblico. Y por esa razón, por ejemplo, en este caso el bautismo en agua, vemos de que el primero que bautiza es Dios Padre. Es decir, que nos da a entender que el bautismo en agua es un principio eterno, que no es un principio de la nada que salió de ahí, sino que realmente Dios lo ha usado y por eso de ahí aprendió Juan el Bautista, ¿verdad? Y también Jesús, del principio de lo que Jesús de Dios Padre había aplicado. Pero a lo que quiero resaltar no es el bautismo en agua, sino que quiero resaltar de que si buscamos las cosas principales, las cosas esenciales, nos va a ayudar para después comprender otro tipo de cosas. Pero obviamente ya cuando uno, hagamos de cuenta, alguien puede escuchar el mensaje, sí tiene razón, vamos a buscar lo principal. Ya bajo nuestro entendimiento uno puede pensar, bueno, esto para mí es lo más importante, ¿verdad?
Pero ya Jesús le puede decir, mira, ¿para dónde vas? Para allá no es, ¿verdad? Sino que es para el otro lado. En este caso puede decir que alguien, sí, es que ahorita lo importante es la palabra y uno quiere salir corriendo esto de la palabra. Pero el Señor le puede decir, no, 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 ¿para dónde vas? Ahorita lo que tú necesitas es ir a aprender acerca de la oración. Anda a aprenderlo. Entonces la persona ya va para ir a aprender la oración. Otra persona puede decir, sí, es que la oración es lo más importante, voy a estudiar la oración. Y se va corriendo para aprender la oración. Y Dios tal vez a él le va a decir, mira, ahorita para ti es que vayas a aprender de la palabra. Anda a estudiar la palabra. Entonces cada quien, Dios le va a decir el peso, la importancia, lo esencial que él necesita que aprenda, porque claramente nosotros, cada quien venimos de cierto contexto diferente de aprendizaje y de enseñanza o lo que nosotros constantemente leemos. Y eso también es importante para aplicarlo en el punto de la lectura de la Biblia. ¿Por qué menciona la lectura de la Biblia? Porque es muy común que las personas cuando leen la Biblia tienen esta palabra. Dice que no les gusta leer la Biblia porque no la entienden. Es decir, en este caso puede ser que les pueda ser difícil de entender. Pero como resaltamos la semana pasada con respecto a la lectura de la Biblia, y que es un caso que se está dando mucho, es decir, que cuando, o por lo menos en lo que yo he hablado con diferentes personas, muchas de las personas que no leen la Biblia es porque dicen que no la entienden. Entonces, lo que les está impidiendo leerla es que no la entienden. Entonces, hay varias cosas para poder, por así decirlo, solventar eso, ¿verdad? Pero obviamente también a veces nosotros, cuando nosotros estamos transmitiendo la palabra, o inclusive pastores, podemos asimilar o podemos pensar, y lo digo por una experiencia, de que las personas ya están leyendo la Biblia en sus casas o ya están orando. Y que ellos ya saben que lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta por el paso de los años, y también en mí mismo, de que necesitamos ser instruidos en eso que puede ser muy esencial, que eso que es esencial está evitando que nosotros podamos aprender muchas otras cosas. Entonces hablo con esta parte de la lectura de la Biblia y por los muchos casos que se mencionan de que no leen porque no entienden. Y por lo menos yo he explicado dos cosas, por lo menos lo que yo creo según lo que he leído en 1 Corintios capítulo 14, que hay cosas que no se entienden pero son necesarias hacerlas. Por eso dice el apóstol Pablo que el que habla en lenguas no entiende nada, pero su espíritu es edificado, y que también si canta en lenguas no entiende nada, pero su espíritu es edificado. Y que aquel que tiene entendimiento sobre algo, claramente genera una edificación sobre su entendimiento. Entonces nos habla de que hay cosas que se pueden hacer, que tal vez no se entienden, pero edifican el espíritu. Y que hay cosas que sí se entienden y que edifican su entendimiento. Conforme a esto nos habla de que si uno lee la Biblia, como el leer la Biblia es un acto espiritual, edifica nuestro espíritu. Es decir, que aunque alguien no entienda nada y que aunque alguien dice, se me olvidó todo lo que leí, pero realmente hay una conexión voy a poner de esta manera, como la palabra dice, la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, habla el Espíritu de verdad. Es decir, que cuando uno lee la Biblia, aunque no la entienda, tiene una comunión con el Espíritu de verdad. Y hay otras cosas que hay que tratar de ello, pero es una base, ¿verdad? Estoy hablando de un principio, el principio de la edificación espiritual. Por otro lado está el entendimiento, que ahí es donde la mayoría de personas entra en el problema, ¿verdad? No la entiendo, no la leo. Pero por eso, una de ellas la solución es, no se entiende, pero va a ejecutar algo. Inclusive, Lucas capítulo 4, versículo 16, cuando dice que Jesús se levanta a leer en la sinagoga, él profetiza cuando lee. Es decir, Jesús no dice, así dice Jehová, no dijo eso Jesús, o así dice Adonai, sino que Jesús lee el libro de Isaías y mientras lee el libro de Isaías, profetiza. Es decir, que él está profetizando sobre lo escrito. ¿Qué quiere decir? De que hay momentos en la Biblia que aunque no la entendamos, que aunque estamos leyendo en voz alta, en ese momento podemos estar profetizando para nuestras propias vidas. El ejemplo que siempre he puesto es el caso de David, cuando dice David, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces uno está leyendo la Biblia, está leyendo Salmos, y de repente uno está leyendo ese versículo. Cuando uno lee ese versículo, uno puede estar declarando, puede estar profetizando sobre su propia vida, que uno no va a morir, ya sea morir espiritualmente o porque alguien tiene una amenaza de muerte. Entonces no va a morir, sino que va a declarar las obras de Jehová. Él está profetizando en ese momento sobre su propia vida. Tal vez no lo entiende, tal vez se lo olvida, tal vez no percibe nada, pero lo está haciendo. Y por eso la idea de leer la Biblia. Y hay otras muchas cosas que hay que tocar de eso, pero no lo voy a tocar el día de hoy, sino que estoy dando un ejemplo. El otro ejemplo del entendimiento claramente es de, como ya mencionamos, que hay cosas pequeñas como las palabras. En este caso, hagamos de cuenta la palabra rabí que está aquí en este versículo,
Que puede ser que alguien, ¿qué será eso de rabí, verdad? ¿Qué será eso de rabí? Entonces, hay palabritas que uno podría buscarlas, que obviamente hay un tiempo que dedicarle, que la palabra puede mencionar, que solo por una palabra uno no puede entender algo. Entonces, si uno va a revisar esa palabra, le puede ayudar a aclarar algo. Solo esa palabra puede aclarar todo un versículo, una sola palabra, ¿verdad? Entonces, por eso que hay veces hemos tomado el caso de ir al griego, el hebreo o inclusive tomar el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, una palabra aclarada puede aclarar todo un tema. Por eso hablaba de tomarlo lo pequeño o lo esencial o lo principal. Entonces, en este caso, personas que van comenzando a leer, podrían uno de ellos hacer eso, leer la Biblia y ver qué palabras, inclusive hay ciertas Biblias que en la parte de atrás tienen un pequeño diccionario. Entonces la persona podría leer ese pequeño diccionario que están ahí y luego irse a leer la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ya están armando una base de entendimiento para leer. El otro punto para leer la Biblia es de que algunas personas utilizan las traducciones, ¿verdad? Hay unas traducciones que pueden ser más entendibles que otras. Claramente, siempre hay que apoyarse en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, por ejemplo, la Biblia de las Américas es un poquito más entendible. O inclusive, por ejemplo, la Biblia Reina Valera del año actual, creo que es 2002 o algo así. Que alguien, por ejemplo, agarra esta Biblia 60 o la 1909. Y obviamente hay palabras que tal vez no las logra entender bien o pueden confundirlo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que hay que aborrecer padre y madre. Entonces, cuando uno en contexto habla de aborrecer, uno habla así como que repudiarlos, pero realmente esa palabra aborrecer en el diccionario habla de abandonar el nido. ¿En qué sentido? Lo que dijo el apóstol Pablo, que ustedes fueron sacados de la vana manera de vivir que aprendiste de vuestros padres. Entonces ese aborrecer que habla en la Biblia habla de que uno tiene que aprender que cuando uno está en Cristo, abandonar la doctrina de los padres y asimilar la doctrina de Jesús. Entonces, puede ser que en otra Biblia dé la especificación o dé el detalle, entonces eso nos va a ayudar a nosotros. El otro punto también es que cuando uno lee la Biblia, no necesariamente agarrar la Biblia de pasta a pasta. Es muy común que las personas cuando leen la Biblia dicen que la Biblia se lee de pasta a pasta porque la Biblia es un libro y los libros se leen de pasta a pasta. Entiendo de alguna manera lo que ellos tratan de asimilar, pero también hay que comprender de que cada persona tiene un entendimiento, una forma de reaccionar a lo que leen. Yo lo menciono por también experiencia propia de que cuando yo comencé a leer la Biblia y también lo leímos con mi hermano, cuando leíamos en la Biblia acerca de circuncidarse, nuestra primera reacción es mirar con mi hermano, mira, no nos hemos circuncidado, ¿verdad? Entonces para mí o para mi hermano en ese momento fue, vamos a circuncidar, va que no éramos de las personas que hacíamos las cosas a lo loco, porque si no ya hubiera estado circuncidado. Sino que lo que quiero resaltar es que cada persona puede asimilar el contenido bíblico de diferente manera. Por eso es importante abocarse con Dios, o también, por ejemplo, si alguien conoce acerca de alguien de confianza como maestro, pueden ir con él para que les diga por dónde podrían comenzar a leer la Biblia. Ya que el mismo Jesús puede decirle a alguien, mira, comenzar por Timoteo o comenzar por Esther o algún punto, ¿verdad? Porque Jesucristo, como ya vuelvo a repetir, Él es un maestro. Como maestro, y como es un maestro particular, no estamos hablando de un maestro, aquellos que hay 100 gentes ahí metidas, ¿verdad? Que tienen que dar un tema así general, sino que estamos hablando de un maestro que es particular. Él sabe lo que podemos ser carentes, o las deficiencias, o lo que puede confundirnos o no confundirnos, o lo que puede quedarnos claro o no. Y por eso nos puede decir, mira, lee Esther. Si aprendes Esther, después eso puede ayudar a que nosotros entendamos otra parte de la Biblia. Entonces, por eso la importancia de abocarse con Jesús, inclusive para leer la Biblia. Si alguien todavía dice, no, es que yo puedo pasta a pasta, bueno, no podemos hacer nada, ¿verdad? Ciertamente va a entender cosas porque es obvio, el Espíritu Santo ayuda y apoya y guía. Pero por eso la importancia de abocarse con Jesús y por eso que hay consejos que las personas mencionan cuando uno comienza a leer la Biblia. Algunos, por ejemplo, dicen que cuando uno comienza le dicen, mira, lee Salmos y Proverbios. Al principio a mí nunca me dijeron eso, ¿verdad? Nunca me dijeron por qué leerlo. Ya ahora por el paso de los años, a veces cuando le he dicho a personas lean Salmos, es porque el Salmos es un conjunto de oraciones y también porque ahí muestra mucho cómo es Dios, cómo Dios apoya en la dificultad, cómo Dios libera, cómo Dios es fiel, etcétera. Entonces, cuando uno lee Salmos, muestra la naturaleza de Dios o muestra cómo es el amor de Dios, la misericordia, cómo Dios apoya en la dificultad, etcétera. Pero también asimismo nos da ejemplos de cómo orar. Entonces, por eso Salmos se muestra como poder orar.
y Proverbios lo habla como consejos de vida. Pero en mi caso particular yo he entendido Proverbios, que Proverbios si uno lo lee, le ayudará a entender la doctrina. ¿Por qué? Porque el mismo Proverbio dice que si uno lee Proverbios, le ayudará a entender la doctrina. Entonces por eso hay ciertos momentos que yo aconsejo a las personas que lean Salmos y Proverbios. En otras ocasiones les he dicho, miren, enfóquense en los evangelios, porque necesitamos conocer a Jesús. Entonces si uno lee los evangelios, le van a dar el reflejo de Jesús, ¿verdad? Pero obviamente Dios puede decirle a alguien, mira, lee, qué sé yo, como en el caso de Jonás o algún otro, para que en Dios en su mente tiene como que, si lee Jonás, va a entender acerca de Jesús. Entonces ya después él lee los evangelios y mira acerca de la señal de Jonás, y para él puede ser una bomba atómica de revelación, por así decirlo. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un maestro, Jesús es un maestro y él sabe exactamente con nosotros cómo se debe ir, ¿verdad? Y eso es también como el apóstol Pablo dice, va, en lo natural se nos ha enseñado que inclusive en las clases de 20, 40 gentes es un poco complicado enseñar, pero cuando ya tenemos una persona de forma particular, uno puede avanzar más rápido en la enseñanza, porque uno ya ve o la capacidad de la persona o inclusive cierta deficiencia. Si es deficiente en algo, uno puede ir más lento, pero tratando una deficiencia para que después ya sea una fortaleza y uno corra, ¿verdad? Si hay una persona que ya corre en algo, pues le metemos más nitro o más velocidad, por así decirlo, para que él aprenda más rápido o para que se fundamente o se esfuerce más en algo. Entonces, por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo y por eso dice Jesús, les conviene que yo me vaya. Les he dado el Espíritu Santo y los guiará a toda verdad. Por eso constantemente hablo de abocarnos a Dios, ¿verdad? Constantemente ir a la intimidad de la comunión para que Él nos diga qué es lo importante para nosotros en este momento, qué es lo importante para nosotros en este tiempo, que para nosotros puede ser algo más importante, pero para Dios dice esto es más importante, ¿verdad? Y obviamente Dios nos irá a revelar y también nos hará entender y a veces y inclusive a veces puede pasar años que uno dirá sí, pues que no le puse atención hace como 4 años que me dijeron tal cosa y ahorita igual lo tengo que volver a aprender, lo mismo que aparece en el libro de Hebreos. Entonces, menciono esto por el hecho que las cosas se nos pueden hacer difícil. Inclusive con la lectura de la Biblia, que entre más la persona lea, al principio puede costar por 2 razones. Uno, porque la Biblia dice que el carnal no puede entender las cosas que son del espíritu. Entonces, a veces nosotros nos acercamos con una mente carnal. Cuando vamos comenzando, somos carnales en muchos casos. Entonces, obviamente no vamos a poder entender, pero sí hay cosas que pueden ser fácilmente digeribles en la Biblia. Y segundo, de que obviamente hay cosas que no se entienden porque necesitamos un contexto de la palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos la Biblia constantemente, la misma Biblia dice que como es un acto espiritual, santifica. Eso lo habla Timoteo, que dice que la oración y la palabra santifican. Entonces, cuando uno lee la Biblia, no solo recibe una edificación, sino que está una santificación de la mente y del corazón para poder recibir la palabra. Entonces, eso ayuda a preparar el camino para un aprendizaje. Segundo, si alguien quiere estudiar la Biblia, es importante leer la Biblia constantemente. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere enseñar algo, dice que el Espíritu Santo traerá memoria. Entonces, si uno quiere estudiar un tema, si uno ya leyó muchas veces la Biblia, el Espíritu Santo agarrará de todo ese recurso y nos lo traerá recordatorio para que nosotros podamos entender ciertas cosas. O incluso el mismo Espíritu Santo lo que hace es que leamos ciertos pasajes de la Biblia para luego, tal vez el ministro que está predicando, o tal vez el papá da un consejo, o tal vez un amigo da un consejo, y todo ese preámbulo que recibimos al leer la Biblia, de un libro de la Biblia que Dios nos aconsejó, o que un pastor puede decir, mire hermano, lea tal libro, ya cuando llegue el momento que nos van a aconsejar, que Dios tiene predestinado que nos aconseje tal persona, que nos enseñe el ministro tal cosa, o uno escucha un video en YouTube, etcétera, eso sirvió de fuerza y de fundamento para poder asimilar todo lo que vendrá por enseñanza. Por eso Jesús menciona y dice, tengo muchas cosas que decirlo, pero no lo podéis entender. Y eso es el último que voy a mencionar acá en este pasaje de Jesús, cuando dice la siguiente manera. Creo que es ¿dónde está aquí? Perdón. Aquí está. Versículo 12 de Juan 3. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces vuelvo acá. A veces nosotros queremos conocimientos muy profundos, pero ni siquiera estamos entendiendo o captando lo que se nos está diciendo como base terrenal. Entonces, si alguien entiende en este caso lo terrenal, Jesús le puede explicar lo celestial. ¿Y qué pasa con esto? Por eso hablaba de que a veces nosotros lo que hacemos es forzar las enseñanzas. Como ya hay enseñanzas así cuenta de doctrina, teología o hermanos que a veces hablan profundidades, a veces uno quiere ir meterse a hablar las celestiales porque anda buscando eso.
pero a veces por causa de eso puede uno estar torciendo algo. Entonces uno, aunque uno podría decir, bueno, quisiera oírlo, pero si lo oigo puede ser que no lo tome de buena manera. Entonces uno mejor va a lo básico, se espera, uno tranquilo a veces, que a veces uno como que, dirían algunos, se dice coloquialmente como que pican las ansias, ¿verdad? O come ansias. Entonces hay que tener cuidado con eso, de que hay cosas que van a venir a su momento y que por eso mejor hay que detenerlos si estamos oyendo muchas cosas así muy profundas, porque puede ser que nos provoque más daño, no porque la palabra nos dañe, sino que nosotros al recibirla y al digerirla, no la estamos digiriendo bien, ¿verdad? Es como darle a un niño un pedazo de carne, un niño no tiene dientes, ¿verdad? ¿Cómo se va a comer el pedazo de carne? Entonces, por eso vuelvo a repetir, el libro de Hebreos habla de la leche y de luego de por la práctica, por el ejercicio, van a poder darnos un alimento sólido. Y vuelvo a repetir, eso también se habla en los diferentes casos de la palabra, como ya mencioné, en los diferentes temas, ¿verdad? O sea, hay diferentes temas, como por ejemplo la adoración. Cuando se habla de adoración, muchas veces siempre se habla de cantar o de levantar la voz, etcétera. Pero hay principios de la adoración, es decir, que si uno a veces no entiende las cosas espirituales o lo que es un espíritu, obviamente no va a comprender del todo lo que es la adoración, porque la Biblia dice que cuando se cita acerca de la adoración, dice de la siguiente manera: Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces él ya está dando un preámbulo diciendo de que la adoración es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces primero habría que conocer qué es espíritu, ¿verdad? O cómo Dios funge de esa manera para generar una adoración espiritual. Pero a veces nosotros lo que hacemos es solo ir a cantar bonito. No digo que esté malo. Lo que digo es de que a veces tenemos que ver las bases o los fundamentos de ciertas cosas para poder saber cómo aplicarlo en su esencia ya principal o primaria, ¿verdad? Eh, entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Uno, para lo que aquí dice, ¿verdad? Creer a las cosas terrenales, practicar lo que nos has hablado. Porque cuando aquí habla de terrenal, no está hablando Jesús de... aquí está hablando del nuevo nacimiento. Es decir, cuando habla de algo terrenal, está hablando del nuevo nacimiento, no está hablando de otras cosas. Por eso dice, si os he dicho cosas terrenales, y él viene hablando acerca de cómo es el nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu, ¿cómo creéis si lo dijere las celestiales? Entonces nos habla, y porque alguien dirá, pues estás hablando aquí de creer y estás hablando también de entender, o sea, ¿no crees que son cosas diferentes? Podría preguntar alguien. Recordemos de que en Lucas se hace una referencia de que aquel que no entiende la palabra, por lo tanto el enemigo le arrebata la semilla y no creen y sean salvos. Entonces el entendimiento va relacionado también al creer. Entonces, por este caso hablaba acerca del entendimiento y del creer. Entonces nosotros debemos buscar creer para también llevar a la práctica este entendimiento, para persistir y perseverar, porque no solo al oír lo practico un ratito, sino que también significa perseverar. ¿Para qué? Para que luego Dios, sobre ese fundamento, sobre esas bases, sobre esos principios, sobre esos pesos, pueda colocar otras cosas encima. Por eso cuando se habla de la doctrina, o cuando se habla inclusive Jesús habla aquí de edificar la casa sobre la roca, está hablando de colocarlo sobre la roca, los fundamentos, los cimientos. Inclusive en el libro de Apocalipsis, haciendo esa analogía de Jesús, dice que la nueva Jerusalén vendrá a colocarse sobre la roca, que es Cristo, pero tiene 12 cimientos, no fundamentos, cimientos. Es decir, que esos cimientos se ligan al fundamento y que habla de los 12 apóstoles. Luego de esos 12 cimientos ya vienen las murallas, es decir, que esos cimientos son de las murallas. Es por eso habla de un conocimiento dependiente. Y de esas murallas, luego de colocarse, se colocan las puertas. Es decir, si yo tengo las puertas, de nada me sirve porque no tengo los muros. Pero si yo tengo las murallas, pero no tengo el fundamento, tampoco me sirve de mucho, ¿verdad? Porque se van a caer. Por eso hablaba de la dependencia del conocimiento. Entonces, tenemos la base principal, que el fundamento es Jesús. En ese fundamento, que es la roca, se coloca el cimiento, que en este caso es lo que habla de la Nueva Jerusalén, son las 12 piedras de los apóstoles. Luego de eso, sobre eso están las murallas, y luego de tener las murallas se colocan las puertas. Entonces ahí hablamos de la construcción en este caso, la Nueva Jerusalén, basado en esos conocimientos, si lo queremos llamar de este aspecto, y lo podríamos resaltar, por así decirlo, en términos muy generales, como doctrina básica, intermedia y avanzada, ¿verdad? Algo así como cimiento y fundamento, lo básico, intermedio, las murallas, y
avanzada, por así decirlo, las puertas. Un ejemplo, solo para dar una analogía. Entonces, a lo que quiero resaltar es, busquemos lo principal, pero no vayamos a correr a internet, o ahora que está la inteligencia artificial de moda, o solo a la iglesia corriendo, sino que vamos primero a orar, a preguntarle a nuestro Maestro Jesús, al Espíritu Santo que nos guiará toda verdad, qué es lo que para Él puede ser primario o que tiene mayor peso o lo que debemos enfocarnos, porque eso nos ayudará a entender muchas cosas. Inclusive cuando uno aprende cosas principales, uno dice, ah, sí, ya entiendo por qué esto pasó de esta manera, por qué esto pasó de otra manera, porque eso esencial está en muchas cosas. Eh, es como el agua, ¿verdad? El agua lo vemos en la comida, en las bebidas, está inclusive en nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas que el agua está en todos lados. Entonces, vamos a orar para eso, para que el Señor nos ayude en las bases, en los principales, en la importancia, en lo fundamental, para poder, eso nos va a ayudar a poder entender las cosas difíciles. Inclusive en la lectura de la Biblia, otras cosas el Señor va a guiar, y obviamente no significa que del todo que Dios puede bajar y nos explique, ¿verdad? Sino que también Dios puede enviar a personas. Como ya lo hablamos en la mañana acerca de Priscila de Aquila, que eh, Dios envió a Priscila de Aquila para que le hablaran a Apolos, para que le explique más exactamente el Evangelio. Entonces, también en este caso a Timoteo, como Dios envía a Timoteo para que explique o corrija a la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a orar para finalizar y vamos también a orar por las personas que crean en Jesús y también por las diferentes peticiones. Entonces vamos a finalizar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús venimos dándote las gracias, procurando hoy tu presencia, procurando hoy tu palabra para que tú nos dirijas, para que tú nos guíes, para que tú nos impulses a la verdad, para que podamos venir a tus pies para poder conocer la esencia del Evangelio, lo principal, lo fundamental, lo básico, lo que para ti requiere un peso mayor de que le pongamos importancia y prioridad, para que eso nos lleve, para que nosotros podamos, amado mío, aprender de las cosas básicas y después las cosas se nos puede hacer más fáciles entenderlas, más fácil asimilar y también tú nos darás enseñanzas tal vez más profundas o tal vez más eh, con mayor peso, por así mencionarlo, ¿verdad, Padre? Así que queremos hoy venir delante de ti para que pasemos de ser indoctos a ser doctos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, líbranos de trastornar la doctrina, líbranos ayúdanos a cumplir la palabra que dice, cuídate de ti mismo en la doctrina, porque haciendo esto te salvas a ti mismo y a que te viere. En el nombre de Jesús te damos las gracias, por favor, guíanos, dirígenos e instruyenos. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Ok, vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para que tú nos ayudes, que necesitamos de tu salvación. Necesitamos hoy reconocer nuestro pecado y por eso venimos delante de ti, pidiendo la salvación sobre nuestra vida, que tú reposes en nuestras vidas, que tú nos llenes de ti, que nos llevas a este nuevo nacimiento y a esta nueva vida. Por favor, instrúyenos, dirígenos y fortalécenos. Danos la fuerza para seguir adelante y danos la guianza de tu Espíritu Santo. Por favor, dirígenos, ayúdanos. Venimos hoy a confesar nuestro pecado, declarando que Jesús es Señor y Salvador, que no hay nadie fuera de Él y que solo en Él ahí está la salvación y que tú lo has resucitado entre los muertos. Pedimos hoy ser bautizados en agua, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y que nos ayudes a tomar la Santa Cena. En el bendito y maravilloso Hijo de Jesucristo, pedimos restauración para nuestra familia. Amén. Y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como la palabra dice, mi Dios puede suplir todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces vamos a orar, amado Pastor y Rey, venimos hoy delante de ti para poder que tú suplas nuestras necesidades. Hoy tenemos una necesidad de aprender las bases, los principios, lo que para ti es primordial para nosotros, para que nosotros llevemos a la práctica, porque eso nos ayudará a conocer las cosas más difíciles. Pero también queremos tener comunión contigo, que tú nos impulses a la comunión, porque tenemos una necesidad de ti, también la necesidad del Espíritu Santo. Y también sabemos que hay diferentes necesidades en tu pueblo, Padre, personas que tienen problemas de cáncer terminales, personas que tal vez están en cárceles, otras que están enfermas, otras que tal vez tienen dificultades familiares. Queremos hoy que suplas toda necesidad, que tú proveas lo necesario, ya sea corrección, ya sea amor, ya sea fidelidad, ya sea gracia, justicia, ya sea bondad, ya sea sanidad, ya sea revelación de las diferentes maneras que tú operas y obras para que sean suplidas todas las necesidades, inclusive consejo, ¿verdad? Instrucción, dirección, sabiduría, para que todo sea suplido. También pedimos sobre la nación de Guatemala que impidas la entrada a la ideología de género y que tu palabra sea manifestada para que los niños puedan acercarse a ti y también para que nosotros podamos congregarnos en tu verdad y esta nación brille para salvación.
para alabanza de la gloria de tu gracia, y que también otros países de las personas que nos oyen también puedan ser restaurados, edificados y guiados hacia la verdad en Cristo Jesús. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.